Rocío Dúrcal no pudo ocultar el shock en su rostro cuando Juan Gabriel cantó aquella canción por primera vez frente a ella y su equipo de producción. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas antes de que él terminara el primer verso, y para cuando llegó al coro, estaba llorando abiertamente sin poder contenerse. El equipo de músicos y productores en el estudio quedó completamente paralizado, presenciando algo que sabían era especial, pero no podían comprender completamente cuán profundo era el momento. La canción se llamaba Amor Eterno, y acababa de cambiar no solo la carrera de Rocío Dúrcal, sino también el destino de la música latina para siempre. Era 1974, y Juan Gabriel había compuesto esa pieza en medio del dolor más profundo que había experimentado en su vida después de la muerte de su madre, Victoria Valadez Rojas. Había intentado cantarla él mismo, pero cada vez que lo hacía se quebraba completamente, incapaz de terminarla. Supo que necesitaba a alguien especial para darle voz a ese dolor, y esa persona era Rocío. La relación entre Juan Gabriel y Rocío Dúrcal había comenzado algunos años antes, a mediados de los años 70, cuando ella buscaba reinventarse artísticamente. Rocío había llegado a México desde España con una carrera exitosa, pero quería algo más profundo, más emotivo, más adulto que las canciones juveniles que había cantado antes. Juan Gabriel estaba emergiendo como uno de los compositores más talentados de México, con una habilidad única para escribir letras que tocaban el alma. Cuando se conocieron hubo una conexión artística inmediata. Él entendía exactamente qué tipo de canciones necesitaba ella para evolucionar como artista, y ella confiaba completamente en su visión musical. No era romance, era algo igualmente poderoso. Una asociación creativa basada en respeto mutuo absoluto y entendimiento artístico profundo. Juan Gabriel comenzó a escribir canciones específicamente para la voz de Rocío, sabiendo exactamente cómo aprovechar su rango vocal y su capacidad de transmitir emoción. Ella interpretaba esas canciones con una entrega total, convirtiéndolas en éxitos que definieron una era. Pero Amor Eterno era diferente a todas las otras canciones que Juan Gabriel había escrito. Esta no era simplemente una composición profesional, era su corazón sangrando sobre el papel. Había perdido a su madre en 1974, y el dolor era tan intenso que apenas podía funcionar. Su madre había sido todo para él. En una vida difícil marcada por la pobreza extrema y años de lucha, ella había sido su única constante, su único apoyo, su único amor incondicional. Cuando murió, Juan Gabriel sintió como si una parte de él hubiera muerto también. Las palabras de Amor Eterno salieron de él no como composición deliberada, sino como catarsis pura. Escribió sobre el amor que nunca termina, sobre el dolor que nunca sana, sobre la ausencia que nunca se llena. Cada línea era verdad absoluta extraída de su experiencia. Intentó grabarla él mismo varias veces, pero cada vez que llegaba a los versos más dolorosos se quebraba completamente. Finalmente tuvo que aceptar que no podía cantar esta canción. No todavía, tal vez nunca. Pensó en Rocío inmediatamente. Ella tenía la voz perfecta para esta canción, la sensibilidad emocional para entender su peso y la fuerza para interpretarla sin quebrarse como él se quebraba. Decidió que la mejor forma de explicarle lo que esta canción significaba era simplemente cantársela. Organizó una sesión en el estudio e invitó a Rocío y a su equipo de producción, diciéndoles solo que tenía una nueva canción para ella. No les dijo de qué se trataba, ni cuándo la había escrito, ni por qué. Rocío llegó al estudio esa tarde esperando otra balada hermosa como las muchas que Juan Gabriel le había dado antes, sin tener forma de saber que estaba a punto de escuchar algo que la perseguiría emocionalmente por el resto de su vida. El equipo se instaló. Los músicos prepararon sus instrumentos y Juan Gabriel se sentó al piano con las manos ligeramente temblorosas. Rocío lo miraba curiosa, notando algo diferente en su expresión, algo más serio, más vulnerable de lo usual. Juan Gabriel puso las manos sobre las teclas del piano y respiró profundo. «Esta canción la escribí para mi madre», dijo con voz suave. «Hace unas semanas que murió». El estudio se llenó de silencio mientras Rocío lo miraba con compasión inmediata, entendiendo de golpe por qué había estado tan distante últimamente.
Juan Gabriel no esperó respuestas. Comenzó a tocar y los primeros acordes llenaron el estudio. Simples pero devastadoramente hermosos. Entonces comenzó a cantar. La letra hablaba de la tristeza insoportable de perder a alguien amado, de mirarse al espejo y ver en el propio rostro el sufrimiento, de intentar olvidar pero no poder hacerlo. Cantaba con los ojos cerrados, las lágrimas corriendo por su rostro, pero su voz se mantenía fuerte porque sabía que tenía que terminar esta vez. Cuando llegó al coro que hablaba de amor eterno e inolvidable, de la promesa de que tarde o temprano estarían juntos nuevamente, algo se rompió en ese estudio. Rocío comenzó a llorar, y nadie en esa sala pudo contener la emoción de presenciar dolor tan crudo convertido en arte. Cuando Juan Gabriel terminó de cantar, se quedó sentado frente al piano, con la cabeza ligeramente inclinada, las lágrimas todavía corriendo por su rostro, esperando alguna respuesta. El silencio en el estudio era absoluto porque todos estaban procesando lo que acababan de presenciar. No había sido simplemente una canción. Había sido la exposición de un alma rota, el llanto de un hijo que había perdido a su madre, el dolor convertido en melodía. Rocío se limpió las lágrimas con las manos temblorosas, incapaz de hablar durante varios segundos mientras los músicos miraban hacia abajo sin saber qué hacer. El productor detrás de la consola había dejado de tomar notas y simplemente observaba con expresión conmovida. Finalmente Rocío se levantó de su silla y caminó hacia el piano donde estaba sentado Juan Gabriel, poniéndole la mano en el hombro sin decir nada al principio, solo ofreciendo presencia y consuelo silencioso. Rocío intentaba encontrar palabras para describir lo que acababa de escuchar, algo tan devastadoramente hermoso y doloroso, al mismo tiempo que no existía vocabulario adecuado. Juan Gabriel le explicó por qué necesitaba que ella cantara esa canción, como había intentado grabarla docenas de veces sin poder terminarla sin desmoronarse. Cómo necesitaba que alguien con la fuerza que él no tenía en ese momento le diera a la canción la voz que merecía. Rocío sintió el peso de lo que le estaba pidiendo. No era simplemente interpretar una canción, era convertirse en la voz del dolor más profundo de alguien más. Era cargar con la responsabilidad de honrar la memoria de una madre que ella nunca había conocido, pero que claramente había significado todo para el hombre frente a ella. Le confesó sus dudas sobre si podía hacerle justicia a algo tan personal, tan íntimo, tan suyo. Juan Gabriel insistió en que si esperaba a poder cantarla sin llorar, tal vez nunca la grabaría, y que la canción necesitaba existir en el mundo porque había millones de personas que habían perdido a alguien que amaban y necesitaban escuchar que no estaban solos en su sufrimiento. Le dijo que confiaba en su capacidad para transmitir emoción de una forma que pocas cantantes podían, que cuando ella cantaba la gente no solo escuchaba, sino que sentía. El equipo de producción observaba el intercambio en silencio, conscientes de que estaban presenciando un momento crucial. Uno de los músicos comentó que la canción sería un éxito enorme, pero Rocío sabía que no se trataba de éxito comercial, sino de algo mucho más importante. Se trataba de honrar el dolor de alguien, de darle voz a un sentimiento universal de pérdida que todos enfrentan en algún momento de sus vidas. Después de varios minutos de reflexión, Rocío aceptó, pero estableció sus propias condiciones. Le dijo a Juan Gabriel que no cantaría la canción como si fuera solo otra pieza en un disco, que pondría toda su alma en ella porque eso era lo que merecía, y que si en el proceso se quebraba y lloraba mientras la grababa, ese dolor quedaría en la grabación porque era parte esencial de la canción. Juan Gabriel sonrió por primera vez desde que había empezado a tocar Amor Eterno, afirmando que eso era exactamente lo que quería, que deseaba que la gente escuchara la emoción verdadera y sintiera el dolor, pero también el amor. Rocío asintió entendiendo completamente la responsabilidad que estaba aceptando. No sabía en ese momento que su interpretación se convertiría en la versión definitiva de la canción, la que millones de personas cantarían en funerales y momentos de pérdida durante décadas. En las semanas siguientes trabajaron en la grabación con una dedicación y cuidado que superaba cualquier proyecto anterior que hubieran hecho juntos. Cada nota fue considerada.
Cada inflexión de voz fue trabajada hasta que sintieran que capturaba exactamente la emoción que la canción requería. Rocío grabó la canción múltiples veces, y hubo sesiones donde efectivamente se quebraba emocionalmente a mitad de la grabación, porque el peso de lo que estaba cantando la abrumaba. Juan Gabriel estaba presente en cada sesión, guiándola, pero también dejándola encontrar su propia conexión con el material. Cuando finalmente terminaron la grabación y escucharon la versión final, ambos supieron que habían creado algo especial. La voz de Rocío transmitía exactamente el dolor y el amor que Juan Gabriel había sentido al escribir las palabras. Había logrado lo imposible: cantar el dolor de otra persona de forma tan auténtica que se sentía como propio. Amor Eterno fue incluida en el álbum Canta a Juan Gabriel Volumen 6, lanzado en 1984, y desde el momento en que el público la escuchó, supo que no era una canción ordinaria, sino un himno de pérdida y amor que resonaría por generaciones. La versión de Rocío Dúrcal de Amor Eterno se convirtió rápidamente en algo más que un éxito comercial. Se convirtió en el himno no oficial de México para honrar a los muertos, la canción que las personas ponían en funerales y en Día de Muertos, la música que acompañaba el dolor de millones cuando perdían a alguien amado. Rocío la cantó en innumerables presentaciones durante los años siguientes, y cada vez que lo hacía, el público lloraba abiertamente porque reconocían su propio dolor reflejado en esas palabras. La canción trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndose en parte del patrimonio cultural latino. Lo extraordinario era que aunque Juan Gabriel la había escrito y Rocío la había grabado, la canción no pertenecía realmente a ninguno de los dos, sino a todos los que habían amado y perdido. Se había convertido en propiedad colectiva de cualquiera que necesitara expresar un dolor tan profundo que las palabras comunes no alcanzaban. Juan Gabriel observó desde la distancia cómo la interpretación de Rocío daba vida a su canción de formas que él nunca hubiera logrado en ese momento de su vida. Había tomado la decisión correcta al confiarle esa pieza tan personal, y aunque durante años no pudo cantarla él mismo sin quebrarse, eventualmente llegó el momento en que estuvo listo. Fue en 1990, durante su histórica presentación en el Palacio de Bellas Artes, cuando finalmente interpretó Amor Eterno ante miles de personas. Habían pasado 16 años desde la muerte de su madre. 16 años desde que había escrito esas palabras en medio del dolor más profundo. El tiempo había suavizado la herida lo suficiente para que pudiera cantar sobre ella sin desmoronarse completamente, aunque las lágrimas todavía corrían por su rostro mientras lo hacía. Esa noche en Bellas Artes su interpretación fue tan poderosa como la de Rocío. Simplemente diferente, porque ahora cantaba no solo desde el dolor, sino también desde la perspectiva de alguien que había aprendido a vivir con la pérdida. La relación entre Juan Gabriel y Rocío se profundizó aún más después de Amor Eterno, porque ella había demostrado ser digna de su confianza más profunda. Continuaron trabajando juntos durante años, creando más éxitos y construyendo un legado musical que definiría la música latina. Pero Amor Eterno siempre mantuvo un lugar especial entre todas sus colaboraciones, porque representaba algo que iba más allá de la música profesional. Representaba el momento en que un artista roto por el dolor confió en otro artista para darle voz a su sufrimiento, y esa confianza fue honrada de la forma más hermosa posible. Rocío nunca tomó esa canción como algo ligero. Siempre la trató con el respeto y la seriedad que merecía. Años después, cuando ella misma enfrentó pérdidas personales devastadoras, cantaba Amor Eterno con una comprensión aún más profunda, conectando no solo con el dolor original de Juan Gabriel, sino con su propio dolor, demostrando que la canción realmente era universal en su capacidad de expresar la pérdida humana. Esta historia nos enseña lecciones profundas sobre el arte, la confianza y la transformación del dolor. Juan Gabriel pudo haber guardado Amor Eterno para sí mismo, esperando años hasta que pudiera cantarla sin llorar, o pudo haberla dejado sin grabar para siempre por ser demasiado dolorosa. Pero eligió confiar en alguien más para darle vida a su creación más personal, y esa decisión permitió que millones de personas encontraran consuelo en sus propios momentos de pérdida. Nos enseña que a veces la mejor forma de honrar nuestro dolor no es guardarlo, sino compartirlo, transformarlo en algo que pueda ayudar a otros que sufren de formas similares.
Nos enseña sobre la importancia de la colaboración artística real, donde los artistas confían lo suficiente el uno en el otro para ser vulnerables, para compartir sus partes más rotas y saber que serán tratadas con cuidado. Nos enseña que el arte más poderoso viene del dolor más profundo cuando ese dolor es canalizado con honestidad y maestría. Y nos enseña que confiar en las personas correctas, con nuestras creaciones más preciadas, puede resultar en algo más grande de lo que jamás hubiéramos logrado solos. Juan Gabriel creó amor eterno, pero Rocío Dúrcal le dio vida eterna. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.